Origen de la tabla Ouija. Magia negra y satanismo. Se entiende como magia negra, una serie de actos denominados mágicos con los cuales se pretende llegar al mal con el último fin de conseguir que se produzcan cambios en la voluntad, utilizando medios no comprendidos actualmente por la ciencia. Se persigue el daño físico o psíquico de las personas y se cree que puede llevarse a cabo de manera consciente o inconsciente por determinadas personas. En ciertas religiones se cree en el poder de la energía, que vuelve a nosotros de la misma naturaleza en la que fue emitida y con mayor magnitud. Origen de la tabla Ouija. Se trata de un tablero dotado de letras y números con el que se cree que se puede entablar contacto con los difuntos. La idea de tabla Ouija proviene del antiguo Egipto, donde contaban con un dispositivo similar que consistía en un anillo de piedra que se suspendía mediante un hilo sujeto por el maestro de ceremonias, sobre una tabla también de piedra provistas con distintos símbolos. Pitágoras en el año 540 a.C. inventó un artefacto que consistía en una tabla provista de ruedas y que con el movimiento generaba mensajes que eran traducidos por Pitágoras y sus discípulos. En China, en el periodo pre-confucianista también contaban con un aparato similar para entablar contacto con los muertos. Pero es ya en el siglo XIX cuando emerge la tabla Ouija con toda su atracción. En 1853, en Francia, el espiritualista M. Planchette diseñó un tablero Ouija del que Elijah J. Non en USA hizo distintas modificaciones en años posteriores. William Thun le compró los derechos y un año después patentó el tablero, pero es en 1966 cuando Parker Brothers compró los derechos sobre el juego de la Ouija y ha sido desde entonces su fabricante. Aunque existen numerosos tipos de Ouijas desde originales hasta caseras, casi en cualquier sitio podemos disponer de un tablero o hacerlo de fabricación propia con un papel y un vaso. Juego o ficción. La Ouija se comercializó como un juego de mesa en el que el jugador buscaba su yo interior y dando rienda suelta a los entresijos del subconsciente. Pero en muchos de los casos de sesiones colectivas se han producido verdaderos fenómenos paranormales. En cualquier caso, se trata de un juego peligroso, ya que cualquier persona puede utilizarlo y sea un elemento de conexión con los muertos o no. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que se trata de un arma muy poderosa de sugestión. Los mensajes extraídos de las sesiones Ouija pueden ser considerados por algunas personas como mensajes reales de sus difuntos o de algún otro ente, y en algunos casos este tipo de práctica puede derivar en serios trastornos psicológicos. Caso Cañitas, México. Una noche de febrero de 1982. 7 jóvenes se disponen a hacer la Ouija, pero algo sale mal. 14 muertes extrañas, todas relacionadas a esa sesión de espiritismo. Todo empezó aquella noche de mayo de 1982, cuando un grupo de amigos decidió estrenarse en los juegos de la Ouija en la casa de Cañitas 51 ubicada en Popotla. El padre Tomás, situado en una parroquia en el corazón de México de Punto F, recibió una angustiosa llamada. Era un joven que le suplicaba que por favor se desplazara hasta un caserón situado en la calle de Cañitas 51, en el barrio de Popotla. Allí, según Carlos Trejo, algo maligno había tomado el lugar. Y según le confesó al párroco, todo había empezado con el simple juego de la Ouija, y a partir de ahí un sinfín de apariciones, de angustia, de locura, de posesiones. El párroco Tomás dio un consejo: poner una Biblia abierta en la entrada de la casa. Al día siguiente esa Biblia, según los habitantes de Cañitas, comenzó a llorar sangre. Justo en el mismo momento en el que el padre Tomás, lejos de ahí en la sacristía, caía, tropezaba y se desnucaba. Así comenzaba la negra lista del caso Cañitas. Era la primera víctima. Han transcurrido ya 25 años desde esa noche. Esa fatídica noche, Carlos Trejo nos cuenta su historia. Es uno de los pocos supervivientes de esa Ouija. Aquella Ouija desató una serie de acontecimientos digna de una película de terror, pero por desgracia eran absolutamente reales. Según el testimonio de Carlos Trejo, el mes siguiente de hacer la Ouija vivieron movimientos de objetos, bajas de temperatura, posesiones de gente que conocían y les hablaban con otra voz que no era la suya, camas que saltaban. Todo ocurrió una noche de mayo de 1982. Norma, la hermana de Carlos Trejo, quería contactar con un exnovio que había muerto en un brutal accidente. Lo que en un principio era una broma entre estudiantes, desembocó en una serie de acontecimientos inexplicables que parecían estar ligados a la propia casa. La tabla parecía adquirir vida propia, las palabras se unían para formar insultos y maldiciones terribles. La última frase dictada por el tablero fue: siempre estoy contigo, y ahora me encuentro dentro de Manuel, ese muchacho. Manuel se empezó a contorsionarse, flexionando el cuerpo con posturas imposibles. Nadie podía reducirlo. De pronto, una frase que no era de los presentes que decía: nunca podrán parar lo que ustedes desataron. Desde ese instante,
Las apariciones de algo desconocido, oscuro y extraño, se empezaron a repetir en diferentes puntos de la casa de la calle Cañitas. Para aquellos asustados muchachos, se trataba de un espíritu, algo que se apoderaba de Manuel llevándolo casi a la locura. Como último clavo al que aferrarse, decidieron hacer un exorcismo en la casa. El remedio resultó traumático. Las ventanas se reventaban y la Biblia empezaba a llorar sangre. Pasaban los días, la angustia se hacía incontrolable. Una noche, mientras todos dormían, Norma se levantó al baño y despertó a todos con un grito aterrador. Cerca de la puerta, había una sombra, tenía las uñas afiladas, e intentó alcanzar a Norma, pero cuando llegó hasta un crucifijo colgado de la pared, se esfumó rápidamente dejando una niebla en la habitación. No fue la única vez que este ser visitó Cañitas. Las apariciones se repitieron y quedaron reflejadas en los cuerpos en los que ahí vivían. Dejó en más de una ocasión la marca de sus garras, como si hubiera rasgado las espaldas de los allí presentes. Aterrados por lo que estaban viviendo, Carlos Trejo y su familia pidieron planos del lugar. En la historia más remota del edificio iban a encontrar una gran sorpresa. Pensaron que las apariciones se trataba de un monje, porque debajo de esa casa se encontraba el antiguo cementerio de los monjes de Tacuma, que pertenecían a la época de la Santa Inquisición, torturando, matando. Cuando se mueren en situaciones dramáticas y son sepultados en esa zona, desatan maldad y agresividad. Las muertes. La primera, el padre Tomás. Al día siguiente de ir a la casa tuvo un accidente de coche. La segunda, Jorge, amigo de Carlos, murió perforándose la garganta con el limpiaparabrisas del coche. La tercera, Emmanuel, también murió en accidente de coche. La cuarta, Fernando, otro participante en la guija, murió por una bala perdida en un bar. La quinta, Sofía, mujer de Carlos, que muere por tumor cerebral a los 28 años. La sexta, cuando volvió Carlos Trejo con un amigo a la casa, el amigo de Carlos Trejo, murió así hasta 14, en los que entran investigadores del caso.